Muy buen día, estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema 7, Crisis política española y la independencia de América. Ahora vamos a ver los hechos importantes de esta época. En 1808, invasión napoleónica a España. En 1812, formación de Junta de Gobierno en España y las Cortes de Cádiz. En 1813, el ejército de Napoleón es derrotado por los españoles, quienes fueron apoyados por los ingleses. Y en 1814, Napoleón le devolvió el poder a Fernando VII, quien derogará la Constitución Liberal de 1812 y reimplantará el absolutismo. Después de la derrota del ejército napoleónico que representaba a Francia, Fernando VII recupera el trono en 1813. El resto de su reinado estuvo marcado por su resistencia a reformar las estructuras del antiguo régimen, acompañado de una represión sangrienta contra los movimientos de inspiración liberal. Durante los 6 mal llamados años de 1814 a 1820, se limitó al absolutismo, que quiere decir que él quería tener todo el poder y el control de toda España, como si nada hubiera ocurrido desde 1808. Finalmente, fue incapaz de reaccionar ante el proceso de emancipación de las colonias americanas, quienes lograron su liberación. Una de las reformas que hace Fernando VII a su regreso al gobierno de España es derroga la Constitución de Cádiz de 1812, golpe de Estado que le hace superar todos los poderes de un monarca absoluto. Esto provoca un nuevo exilio de los liberales. Los más activos fueron encarcelados. ¿Qué quiere decir? Que él logró tener el poder absoluto de todo el gobierno español y persona que trataba de estar en contra de sus mandatos los exiliaba o que quiere decir que los botaba del país o se iban encarcelados. ¿Qué consecuencias económicas trajo consigo el gobierno de Fernando VII? Debido a que la guerra fue larga, se trataba de una guerra de desgaste, el país quedó desgastado y arruinado. Durante la guerra hubo también hambruna que disminuyeron la población. Los campesinos fueron particularmente afectados por la situación económica. De los casi 12.000 millones de españoles, más de 2 millones trabajan y viven de la agricultura en pésimas condiciones. El campo padece más que la ciudad por la guerra y por la crisis económica. Consecuencias territoriales. En las colonias también se crearon juntas de gobierno. La de Buenos Aires se radicalizó y pidió su independencia. La burguesía criolla emprendía la lucha por la independencia. Buscaban el poder político que estaba en manos de los peninsulares y la liberación del comercio con otros países. El imperio español quedaría completamente mermado durante el reinado de Fernando VII. España, por lo tanto, pierde su prestigio internacional. De lo que había sido un poderoso imperio, ahora solo quedaba Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. España pasa a ser definitivamente una nación de segundo auge. Consecuencias políticas. La primera constitución. La vuelta al absolutismo supone el restablecimiento de las viejas instituciones como la Inquisición y el regreso al Estado antes que Napoleón. Otra consecuencia del reinado de Fernando VII es el liberalismo y el sentimiento de cohesión nacional, que es el sentimiento nacional que contribuye a crear un sentimiento patriótico. Además, el vacío de poder presentó una oportunidad de reorganización social que tendrá repercusiones a lo largo de todo el siglo XIX y se pondrán de manifiesto en la serie de guerras que azotarían el país. El alzamiento popular que desobedecía a las instituciones produce un vacío de poder, ocupado primero por juntas locales y después por juntas provinciales. Las juntas son una organización formadas por personas de mayor prestigio en cada comunidad que se encargaba
de restablecer el orden público y de reorganizar la resistencia contra el invasor, que eran en este caso los españoles. ¿Qué pasaba en América durante el reinado de Felipe VII? En 1810, frente a la relación asimétrica de representantes en la Corte de Cádiz, América del Sur se pronunció en contra de la autoridad del Consejo de Regencia en España, reducida a la ciudad de Cádiz. Desde Caracas hasta Buenos Aires se formaron juntas que desconocieron el nuevo gobierno establecido en la península ibérica. Había dos posiciones predominantes en América. Los españoles, particularmente los altos funcionarios del gobierno y del clero, fueron partidarios de que la situación de gobierno se mantuviera, continuando en sus cargos los virreyes y gobernadores y otras autoridades bajo la supremacía del Consejo de Regencia. Por otra parte, los criollos y algunos españoles postularon a la formación de juntas de gobierno, un fenómeno a veces denominado juntismo, por cuanto consideraban que la regencia asediada en Cádiz solo tenía validez para el pueblo que lo había generado y que su autoridad no era extensiva a América. Estando ausente el monarca, ellos tenían los mismos derechos de autogobierno. ¿Cómo reaccionó América frente a estas juntas de gobierno? En la mayor parte de los territorios americanos, los criollos, a través de los cabildos, manifestaron su intención y promovieron con éxito en la mayoría de los casos la instauración de juntas de gobierno locales fieles a la persona de Fernando VII, pero no al gobierno nacional español o francés, a quien reconocían como legítimo soberano. Entre 1809 y 1810, se constituyeron juntas de Caracas, hoy en Venezuela, Bogotá, hoy en Colombia, Quito, hoy en Ecuador, La Paz, hoy en Bolivia, Chuquisaca, hoy en Bolivia, Santiago, hoy en Chile y Buenos Aires, hoy en Argentina. Algunas de ellas fueron efímeras, otros perduraron en el tiempo, así como dos de estas juntas de Buenos Aires y Bogotá actuaron desde sus comienzos con un carácter separatista. Otras disimularon esas intenciones. Las autoridades españoles no se engañaron acerca de estas juntas americanas. Sabían bien que por debajo de la fidelidad que proclamaban a Fernando VII, los criollos querían organizar esas instituciones como instrumento de su independencia política. Pero la mayoría de esas autoridades no supo controlar la represión criolla en favor de esas juntas, con la única excepción del virrey del Perú, Fernando de Abascal. Con el triunfo en su seno de las ideas liberales y republicanas, venidas de Estados Unidos y Francia, se transformaron en el conjunto de reformas políticas, económicas y administrativas que condujeron finalmente a la independencia de América. El virrey Abascal y la aristocracia limeña. Las juntas de gobierno en América fueron mal vistas por los aristócratas de Lima. Este grupo monopolista veía en la dependencia con España la posibilidad de conservar sus privilegios políticos y económicos agrupada en torno al Tribunal del Consulado. Apoyaron la contrarrevolución del virrey Abascal para eliminar las juntas de gobierno, lo cual fue logrado en gran medida, pero de forma momentánea, porque la idea de separación de España había calado fuertemente en las masas criollas exteriores a Lima.